Bueno, aquí estamos nuevamente felices en los estudios de Latinísima, llevándoles a ustedes este podcast y que lo dije con irreverencia, con temas que manejamos todos, pero no enfrentamos desde dos puntos de vista, liberal y conservador. Así A él la vejez le ha dado por andar pajarín. Giovanna Martínez Milián y Alejandro Marcano Santelli, tú ni te presentas. Bueno, pero ¿qué es eso, pajarín? Es decir... Dije pajarín, ¿qué dije dijiste? fajarín. Ah, fajarín. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que tú tienes en tu cabeza? Bueno, nada, toc, toc. Vaya, me dije, ay, Freud. No, te entendí. Además, tampoco fajarín. Fajarín de de fajarse, de Acuérdense que somos pelearse. cubanos y venezolanos y aquí hay que entender la terminología. No, mira pero... cómo estoy sorprendida. Pero tú sabes que a mí eso no me ofende, y menos viniendo de ti, porque tú sabes No, que a no, no, pesar no, de no. que tenemos grandes diferencias en nuestra forma de ver la vida, nosotros somos amigos y nos entendemos y nos respetamos, que eso es lo fundamental, señores, aquellos que nos escriben, que se fajan, yo se lo digo a Giovanna, no importa, esa es la idea. Si usted no está de acuerdo conmigo y me quiere ahorcar, ahórqueme virtualmente, bienvenido. Estamos haciendo estos temas porque los disfrutamos y además no hay mucha gente hablándolo y hay que hablarlo como el de y hoy. Hay que hablarlo como el de hoy, que además ya me puso peros con el tema, puso el grito en el cielo. No, te dije que... Vamos a hablar hoy de la eutanasia. Sí, que al final yo digo, nosotros no somos los dioses para estar diciendo la vida de nadie. Es decir, y por ahí empezamos la discusión. No, pero yo te voy a trajimos... escuchar. Fíjate, hoy voy a estar tranquilo y voy a escuchar. No me gusta cuando haces eso, Giovanna. No me gusta, prefiero que hables. ¿Quieres la más mechora? Si te la No, gritan? porque, ¿cuál es? ¿Por qué? Iba a decir una barbaridad. Dila. No, dale. ¿Por qué? Ajá, ¿Por qué? bueno, nada, creo que nosotros somos creados por un ser superior, para no ponerte malita, de que es Dios, a quien yo confío plenamente, y por qué nosotros debemos decidir quitarla. Es como si decidas, tú vas a tener una hija y nace cuando a mí me dé la gana. El ser humano no ha podido ni siquiera clonar la concepción, que yo creo que es el acto de fe más grande que tenemos, además de saber que Dios murió y resucitó el tercer día por nosotros. Pero bueno, basado en eso, no creo... Espérate. Uh-huh. El que murió fue Dios y resucitó al tercer Pero día, que Dios ¿o fue es el del mismo. Hijo de Dios? Claro, A ver, ya, esa cosa que ustedes tienen de que no, tres esa en cosa. uno. Sí, ya, lo de tres en uno, ya. No me vayas a tergiversar. Yo para saber. Para mí Dios ya. Jesús y el Espíritu Santo es lo mismo. Sí, Así ya que, es bueno, tres en uno. nada, entonces, ¿quiénes somos nosotros para decidir que le vamos a quitar la vida a otra persona? O incluso, si tú decides quitártela, yo creo que ni siquiera irías al purgatorio, ni siquiera al cielo. Eso es lo que yo pienso. Bueno, el purgatorio no lo quitó ya el Papa Juan Pablo II. Había quitado el purgatorio. No, el purgatorio existe y para eso se le rezan a las ánimas. Tú no estás a update con el Vaticano New. Eso lo quitó ya Juan Pablo II. Bueno, pero el purgatorio existe. El infierno existe y el cielo existe. Ya. Para mí. Entonces, resumiendo, para ti la vida es sagrada, la vida quien la da Así y es. la quita, que en tu caso sería Dios. Y las personas como yo que no creen en un Dios único, en un Dios, tú sabes, omnipotente, Hagan lo que a ustedes les dé la gana. y que vivimos en una sociedad plural y diversa y tenemos todos los que vivimos aquí, creyentes o no creyentes, en cualquier fe, en cualquier religión, tenemos derecho, de la misma manera que tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a morir con dignidad. Y si hay una persona que está sufriendo dolor crónico, que tiene un sufrimiento que no puede aguantarlo, en el caso de un adulto mayor, no vamos a hablar de enfermedades terminales, en el caso de adulto mayor, que tiene la autonomía, ya la tiene en cero, o sea, depende, es muy dependiente para la movilidad, para todos los asuntos básicos de la vida. Espérate. Okay. Y además está con un sufrimiento extremo, con dolor crónico, con enfermedades que quizás ya no hay cura, porque la medicina no tiene respuesta para todas las enfermedades, que está en un aislamiento total, que depende de todo el mundo. ¿Tú no crees que esa persona también tiene derecho a decidir a morir dignamente, a pedir asistencia para poder morir dignamente? Porque en los Estados Unidos no está legal la eutanasia, pero sí es legal en varias jurisdicciones el suicidio asistido. Esa persona no tiene derecho a decidir cómo va a morir, en vez de decidir en una agonía interminable hasta que decida la muerte natural llegarle. Tiene minimizado primero sus habilidades, por supuesto, como ser humano, como tú lo estás diciendo, no están mermadas. Sí, está en un cuadro de sufrimiento extremo. Ahora,
Ahí, en la pluralidad, basado en la pluralidad, hagan lo que les dé la gana. Es decir, decídelo usted con su familia, pero si me pregunta si estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Porque creo que estás tomando una decisión que va en contra del creador. Esa es mi posición. Va en contra de tu creador. De mi creador, Somos por eso. una sociedad plural y diversa. Claro, te guste o no te en guste. nombre de la pluralidad, hagan lo que les dé la gana. Nosotros implantamos una sola ideología, una sola religión, un solo dogma, estamos ya limitando libertades. Pero me vas a imponer que yo piense como tú en la pluralidad. Por lo menos en este país vamos en contra de la primera enmienda de la Constitución. Estás a mí limitando mi libertad de conciencia, porque yo no estoy limitando, entiéndeme bien, cuando tú porque me estás tratando de vender que yo tengo que pensar como ustedes pluralmente. Un solo dogma, una sola religión, una sola creencia, una sola fe, estás implantándola para todo el mundo. Y yo pienso que ni la religión ninguna, ni el Estado tienen derecho a imponer cómo uno puede morir. Bueno, Giovanna, pero ya va, espérate. Yo no quiero morir con ya va. Te tragaste en un dictador, porque al final te estoy diciendo... No, yo no me tragué el dictador, te lo tragaste tú. No, pero porque si yo te estoy... No, yo quiero que todo el mundo tenga su libertad de conciencia. Y escriban aquí si están de acuerdo o no, porque los esperamos en el podcast. Fíjense. Yo te estoy diciendo que en nombre de la pluralidad hagan lo que les dé la gana. Yo no soy quien para decidir en la vida del otro. Yo creo que ahí también entra la palabra respeto. Ahora, si tú me sales con el cuento, te faltó el manual invisible. El manual invisible dice que entonces nosotros porque somos plurales tenemos que hacerlo. No, eso es lo que cree una parte Ahora viene de la otra parte, que pasa lo mismo con el aborto. Que yo legalice un procedimiento, que yo legalice algo, no significa que es obligatoriedad ni es masividad. O sea, yo estoy legalizando, suponte tú, vamos a legalizar el suicidio asistido, la eutanasia, como le quieran llamar aquí. No significa que yo lo estoy imponiendo y que todo el mundo obligatoriamente tiene que decidir cuál es el final de su vida. Respeta lo que Ni que vamos a ir en masa. No, te estoy diciendo que si hay una ley, la ley lo único que hace es proteger y darle la seguridad a ese derecho, y que es opcional. Si tú decides terminar tu vida con un suicidio asistido por los motivos que sea, yo pienso que debe haber una ley que esté estructurada, que esté regulada, que exista un tiempo para reflexionar con esa ley, que existan diagnósticos claros, que existan evaluaciones independientes, que exista todo regulado. No es que ahora yo quiero morir, me vienes tú y me das una inyección y me voy a morir así por así, tú sabes, porque me da la real gana. Porque sería un asesinato de mi parte, porque tú me lo pediste. Entonces, y yo sin un marco regulatorio. Yo lo que estoy diciendo es que debe existir una regulación, que debe existir una ley, y cuando existe una ley estás protegiendo y tienes la seguridad del derecho. No significa que todo el mundo obligatoriamente todo el mundo tiene que suicidarse, ni que es además masivo. Pero eso ¿respetan mi punto de vista religioso? No, pero yo estoy diciendo, si existe la ley, es opcional. Si tú quieres, lo haces, y si no, sufres hasta el infinito, hasta que el creador tuyo decida cuándo debes morir. Bueno, fíjate, ahí hay una... entiendo que tú no crees como yo, tú no eres religiosa de la misma manera. Entonces, yo no soy religiosa de tu religión. Claro, yo sé. No significa que yo no tengo una fe ni una espiritualidad. Claro, pero fíjate, en tu fe y espiritualidad, entonces déjame llevarte hacia allá. ¿Qué dicen ellos? Los orichas, lo no sé, lo que... No, yo no estoy hablando de los orichas. Yo estoy hablando como yo, desde mi libertad de conciencia. Pero vamos a hablar, háblame desde el punto de vista religioso. Yo no te puedo hablar desde el punto de vista religioso. Pero crees en algo de tu creencia. En lo que yo crea, yo no lo tengo que imponer. Yo te estoy diciendo que lo que yo creo, yo como Giovanna Martínez Milián, como persona, es la libertad de conciencia. Esa es mi creencia. Si tú decides, por cualquier motivo, que no quieres seguir sufriendo en esta vida, y los motivos siempre lo digo, adultos mayores, no vamos a hablar de personas, por ejemplo, con un cáncer terminal, vamos a hablar de adultos mayores que tienen una condición de sufrimiento extremo, de dolor crónico, que ya no pueden más, que ni los medicamentos ni la medicina se lo pueden, tú sabes, aliviar, que tienen a lo mejor una falta de autonomía, de movilidad, que tienen un aislamiento total. Esa persona está en toda esa situación y decide que no quiere continuar así en la vida, no encuentra un motivo ni una razón. Y yo estoy diciendo que esa persona tiene derecho a elegir morir dignamente. Y el derecho, sería bueno que existiera una ley, que esa ley lo regulara, le diera la protección y la seguridad a ese derecho, donde le permitiera un diagnóstico claro de lo que tiene, por lo cual está pidiendo ese incluso suicidio. De su decisión. Además, un diagnóstico claro, una evaluación independiente, que no venga ni de él ni de su médico, sino que sea independiente, que le brinde el servicio de manera segura. Suena bonito. Y todo eso, y entonces que existe una regulación. Sí, suena bonito. Yo, desde mi punto de vista,
religioso no lo puedo entender. Ahora, no me puedo cerrar. Y eso te lo tengo que decir abiertamente. Por eso comencé de la misma manera. Pensé que me estabas atacando un poquito porque cuando empezaste con lo de Dios, Dios es Jesús, entonces sentí que era un poquito de burla. Que Dios, no hay burla. Lo que pasa es que yo a veces necesito entender, porque al igual que tú, yo también he leído la Biblia. Y a mí los dogmas de fe... ¿Tú has leído más la Biblia que yo? No, yo no sé si he leído más la Biblia que tú. Yo no calculo las horas ni los minutos. Pero, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo entender los dogmas de fe, pero eso es otra bronca. Porque a mí me cuesta trabajo los porque sí. Y para mí un dogma de fe es un porque sí. Entonces, yo siempre le tengo que buscar explicación a todo. Por eso lo único que te dije fue porque me hablaste. Porque resucitó a los 3 días y me entró la confusión y dije, es Dios, es Jesús. Fue eso. No me estoy burlando. Acepto la disculpa. Acepto la disculpa. Bueno, ya, ok. Bueno, mira que uno va madurando, la edad te va llevando a la madurez. Déjame tomar agua para refrescar el ambiente. Sí, mira. Me pones como a vibrar. Yo, ok, Sí, entonces. Nada, ahora te digo algo. Hay mucha hipocresía y creo que los políticos necesitan ser empujados por nosotros como sociedad, no como pueblo. Como sociedad inteligente, como sociedad pensante, trabajadora, tenemos que hacer eso que tú piensas, hay que llevarlo, unirse y llevarle a nuestros políticos locales para que lo lleven en ley. Hay una cosa que sí me parece estupidísimo, sobre todo los que vivimos aquí en Estados Unidos. Aquí está aceptado en algunos estados la pena de muerte, pero no la eutanasia. Entonces, sí le puedes quitar la vida, pero no te la... Es decir, yo digo legalmente, entonces hay un marco que no está sirviendo, que no está funcionando. Porque si la salsa buena para el pavo, también es para la pava, ¿o no? Exactamente. O sea, en los Estados Unidos no está autorizado en ningún lado la eutanasia. Pero sí la pena de muerte. Sí, pero aquí lo que se habla es de suicidio asistido. O sea, la ley, en los lugares donde está regularizado, repite las palabras enormes, lo que está regularizado es el suicidio asistido. O sea, una persona te asiste, pero no te aplica la muerte. O sea, lo que sea un medicamento, la inyección, lo que sea. No te mata. No te mata. Porque además eso está penado por la ley. Eso para las leyes de este país que queda vivo como un asesino. Es un homicidio. Asesino, y eso en el glosario de la eutanasia es eutanasia activa. Y entonces eso aquí no está autorizado. En los lugares donde está autorizado es el suicidio asistido. ¿Y de qué manera? Se hace de una manera segura, se hace de una manera bien protegido, con todos los protocolos. Yo tampoco estoy de acuerdo con la pena de muerte. Tú sabes, no vivimos en el siglo XV ni estamos en el medioevo. Que hace que te decapito. Sí, exactamente. La guillotina. Y además de que no estoy de acuerdo con la pena de muerte, tampoco estoy de acuerdo con esas penas grandísimas, enormes, y tener las cárceles llenas y no tener un programa social de reinserción. Porque cuando la persona está presa, cuando sale, ¿dónde la metemos? Esa persona sale, que no puede incorporarse a la sociedad, no puede. Pero bueno, esa es otra bronca. Yo tampoco estoy de acuerdo con la pena de muerte. Yo tampoco. En ninguna, por nada. Es que el tema vida, fíjate, es tan delicado que yo en estos días que tú sabes que estoy a punto de ser abuelo, viendo la evolución, que no lo disfruté cuando fui padre, porque tú sabes que mientras tú estabas en plena edad de producir, de ser productivo, pero ahora me estoy vacilando ricamente el tema de ser abuelo. Veo los ecos, veo la concepción, me imagino a mi nieta, a Clementina, cómo ha ido creciendo, entonces yo digo, para mí eso es uno de los milagros más grandes que existen, ver cómo ese pequeño ser, y después tú ves a los monstruos que tienes de hijos al lado, ya nosotros que los tenemos grandes, tú dices, qué maravilloso, que quepa en la barriga de una mujer, que la mujer pueda llevarlo allí, que se te mueva en la barriga. Y yo digo, ¿quiénes somos nosotros para, cuando después se desarrolle, decidir que nosotros nada más pusimos el espermatozoide y el óvulo para que en esa carrera mágica pues se produjera una vida, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo, desde mi punto de vista religioso, qué difícil es pensar en poder aceptar la pena de muerte o el suicidio asistido o convertirte realmente en un asesino. Porque la persona puede querer porque está sufriendo, pero la decisión no la va a tomar él solo, porque no va a agarrar un frasco de medicamento y se va, y tú lo vas a permitir, porque no lo permitirías. La decisión de morir con dignidad es tuya, es individual, es personal. O sea, pero estamos hablando de los viejitos que no tienen capacidad de... Estamos hablando, una cosa es el aislamiento social y otra cosa es la inconsciencia o tener una incapacidad mental que no te permita decidir. En ese caso,
caso se habla de eutanasia no voluntaria o eutanasia involuntaria, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de las personas que conscientemente pueden decidir cuál es mi final. No quiero seguir sufriendo, no quiero seguir viviendo aquí, no sé, a lo mejor postrado en una cama, postrado en una silla de ruedas, solo en una casa, donde tiene que venir una persona y me tiene que estar bañando, me tiene que estar alimentando, donde no puedo tener contacto con absolutamente más nadie que con esa persona. A lo mejor hay personas que no tienen familiares o sí lo tienen y entonces deciden que no tienen un motivo para continuar viviendo, para continuar sufriendo, porque estamos hablando de personas a lo mejor con dolores crónicos, con sufrimiento que no se les apacigua con nada, y entonces yo tengo derecho a que no quiero seguir viviendo. De la misma manera que tengo derecho a vivir, tengo derecho también a morir como yo quiera morir. ¿Por qué tengo que morir postrado en una cama, lleno de orines, de fecales? Esperando ver la luz al final del túnel. Esperando que alguien decida o que la naturaleza decida que yo debo morir. Yo pienso que sí, que sí. Y lo veo también desde tu punto de vista religioso. Ustedes hablan mucho de compasión y de caridad. Yo pienso que es compasivo que una persona se le dé el derecho con conciencia a decidir cómo va a morir y morir dignamente. Y es muy caritativo y muy compasivo. Ahora, fíjate una cosa. Cuando te pones en mi papel, ahora yo me voy a poner en el tuyo, ¿no? Vamos a ser plurales y conjugar los verbos en completo. Si yo tuviera, porque ahí entra la otra realidad, si yo tuviera un caso en casa de esa manera, ahora que estabas hablando, recordé a mi madre que tuvo Alzheimer, yo no la pude ver morir en Venezuela, la vi deteriorarse, tuve miedo a enfrentar sus últimos 2 años, de llamarla, de verla en video. Me negaba rotundamente a ver a mi madre en esa condición, porque quería quedarme también ahí. Tú, cuando hablas de compasión, hay un poco de cobardía, ¿no? Y la religión te refugia por cierto. Entonces creo que la responsabilidad es de Dios. Por eso es que voy a ser autocrítico, ¿no? Yo decía, mi mamá, llega un momento en que a ellos se les olvida, con esa enfermedad, Alzheimer, demencia senil, se les olvida comer, se les olvida respirar, ya la calidad de vida no es la misma. El entorno, al hermano mío que le tocó estar, a los que estaban en Venezuela, y el entorno, incluso a las enfermeras, se les hacía muy difícil el cuidado. Y no vamos a caernos a mentira. Una persona, una enfermera que está cuidando a una persona, tiene sus propios problemas, hay cansancio, no es tu familia, no es tu sangre, ¿sabes? Entonces yo en algún momento, te lo confieso, pensé, ¿y si mi mamá se fuera? Si mamá se fuera, claro, pero en ese momento retrocedí. No tengas esos pensamientos porque no te corresponde a ti. Entonces, entiendo lo que estamos analizando en el espacio de hoy y que lo dije, porque es dificilísimo, pero hay que estar en los zapatos de quien lo vive y quien lo sufre para es lo que te digo. Poder... Sí, o sea, ¿qué más quieres que te diga? No, tranquilo. Yo siempre pienso, a mí me pasó algo parecido con mi suegra. Mi suegra enfermó durante la pandemia y estaba en Texas. Nosotros tuvimos que ir, parecíamos astronautas hacia Texas, y llegó un momento en que era irreversible, no tenía salvación, estaba muy enferma, necesitaba de muchos aparatos para continuar viviendo y ya no iba a tener calidad de vida, ya tenía 80 años, ya casi no estaba consciente. Y estaba en una unidad completamente aislada en un hospital donde además no podíamos entrar a verla porque estábamos durante la pandemia, se veía a través de cámaras que nos ponían y siempre yo digo, y además el personal médico y sanitario que estaba con ella, mira, mis respetos porque se comportaron de una manera súper estelar, nos brindaron mucho apoyo, mucho acompañamiento. Fue muy, muy lindo ese proceso por la parte de ellos, muy, muy compasivo, muy humano. Pero ella ya estaba en unas condiciones en cama que no tenía vida, no iba a tener más calidad de vida, no tenía un futuro. Y les tocó a mi esposo, a Jorge, y a su hermana, y a los que estaban en Cuba, decidir si seguía vivo o no, si se la desconectaba. Que eso es, qué dificilísimo. Un tipo de eutanasia, que es la no voluntaria. Cuando tú decides desconectarlo, y además ella está inconsciente. Fue muy difícil. Yo recuerdo que fueron casi 2 días ahí de debate, de pensando. De sentimientos, de llanto, de culpas. Las sobrinas nuestras allá, nuestras sobrinas, nuestros sobrinos, todos muy tristes, comunicándonos con Cuba. Y al final todos decidieron que Jorge, por ser en ese momento el que estaba mayor, el que más entendía el inglés, tomara la decisión. Y yo recuerdo que fueron unas horas
cruciales. Debatiéndose Jorge Wow. con qué voy a hacer, hasta que, bueno, finalmente sí, lo decidimos, que eso no es manera de vivir. ¿Y cómo se sintió Jorge después de eso? No, ¿cómo se sigue sintiendo? Te estoy hablando Sí. que eso fue en el 2020, han pasado 5 años y Wow. todavía cuando se recuerda es bien difícil. Pero tú tienes que ponerte, ¿qué es realmente lo compasivo? Dejar que esa persona viva en esas condiciones hasta que se vaya, o ser compasivo de verdad y darle una muerte digna, que no siga sufriendo, porque además le habían puesto muchos aparatos, respiración artificial, ya le habían invadido mucho su cuerpo, y de verdad tú te pones a mirar y tú dices, realmente es compasivo, una decisión. Pero es que duro, me ha dado, pero es compasivo. es durísimo. Fíjate que han pasado 5 años y Jorge todavía se lo cuestiona. Es decir, porque decidió finalmente, a pesar de que le dieron el approve toda su familia, el que decidió la vida hasta cuándo iba a vivir su madre No, y era ellos él. también decidieron, porque ellos dijeron, mi hermano, lo que tú decidas. Claro. Y ellos también... le dejaron la responsabilidad al mayor. al que Pero más ellos también llevan la responsabilidad. ¿Jorge es ellos- religioso o como tú también? No, como yo, él es- como tú. sí, es sí. decir, Él es libre y pensador. fíjate, me has hecho hasta llorar. No, porque y después no es fue, nada y fácil. no solamente fue fácil, sino porque después que la desconectaron, no se mueren inmediatamente, o sea, se va apagando de a poco, y fueron momentos ahí, estarla mirando en cámara, estar todo el mundo acompañándolo, antes de eso todo el Ay, no, mundo yo- se despidió en cámara. Entonces yo siempre pienso, para mí fue una buena decisión, porque yo no tengo corazón para tener a alguien sufriendo ahí eternamente. No te hasta pusiste en que el lo papel de si decida. fuera un familiar tuyo directo. No, es que yo yo conscientemente ya le he dicho a mi hija 1000 veces, si yo estoy en esas Claro, pero no- condiciones, me desconecto. Claro, pero una cosa es decirlo desde en un estado de salud óptimo, y otra cosa es ponerse en ese zapato. Fíjate No, que pero tú también era mi suegra, yo también la quería, No, yo tenía sé, una relación pero no era cercana tu mamá, con ella, ¿sabes? pero bueno, pero también era una persona que uno quiere, tenía una relación cercana conmigo, yo amo a Jorge, y por extensión, Claro, o sea, amas a su su madre, sufrimiento yo también claro. me afecta. Y también pienso, y que ese fue un caso muy sonado, de ese gran hombre que fue Carlos Alberto Montaner. Yo cuando leí su carta de despedida, a mí me conmovió mucho, pero pensé que tenía razón en morir con dignidad, tenía razón en tener una muerte digna como él quería. Él había sido una persona pública, un hombre brillante, Trabajador, sí. además un hombre súper culto, que tenía una vida activa, laboral, escribiendo esto y lo otro, y ya no podía leer, ya no podía escribir, ya no se podía valer de sí mismo, ya ni siquiera podía entender lo que leía. Y yo pienso que sí, que fue una decisión pensada, una decisión a conciencia, y se la respeto. Yo estoy ¿Cómo murió Carlos esa, Alberto? con mi compasión va a que sí. Tú Carlos tengas Alberto, decisión y lo decidas. para Si no quieres dejarlo hacerlo. inconcluso aquí a lo que nos están viendo en el cómo murió él, yo sé que se mudó para España para Sí, tener... porque en España sí es legal. Pero él lo decidió y lo inyectaron a él. Sí, él lo decidió, la decisión no fue con de la toda esposa. familia. Por cierto, le mando un saludo grande a una señora. Él tuvo una decisión con toda su familia, según lo dice en la Ajá. carta, fue una decisión pensada. Claro, pero fue él. Muy pensada. Fue No su la tomó la decisión, esposa ni su hija, Pero también Gina. fue su decisión con con toda la familia. Él respetó también a toda la familia. Yo me imagino, yo no estuve ahí, él no lo cuenta en detalle, pero yo me imagino que hubo una especie de reunión familiar donde él expuso sus razones y hubo un debate como nos pasó a nosotros con mi suegra. Claro, al contrario de lo que le pasó a Jorge, es que Jorge toma la decisión, pero el familiar no, porque ya estaba deteriorado. Aquí Carlos Alberto Montaner, que además Gina es la hija, ¿verdad? Gina Sí, Montaner. Y la señora, la esposa, yo siempre tengo un recuerdo de ella en todas las coberturas que iba con... y además él era muy espectacular. Él era un hombre- espectacular. Esa señora me acompañaba a mí en todos los eventos a comer. Nosotros dos comíamos mientras todos los demás trabajaban. Pero bueno, mi cariño y fortaleza para ella. Pero fíjate, él lo decide, pero no otros. Él lo comparte, pero la es que decisión ahí es de te él. digo, o sea, las eutanasias se dividen en el tipo de eutanasia como en varios aspectos. Puede ser en el aspecto de quién es o sea, quién es la persona que lleva el acto. Si lo haces tú mismo, es una eutanasia, o sea, es una eutanasia voluntaria y consciente, lo haces, pero también es la no voluntaria es si lo hace otra persona, que eso aquí se ve como homicidio. Si lo haces inconscientemente, si lo haces conscientemente, o sea, la eutanasia no es vamos a matarte y ya. Sí, sí. Hay Paso. varios caminos, ¿no? Y varios tipos donde se decide qué tipo de eutanasia es, y la mayoría de la que está autorizada es esa, la asistida,
asistida. La que es voluntaria, tú lo pides y una persona no te lo administra el medicamento que sea, no sé si es pastilla, si es inyección, casi siempre yo creo que son inyecciones, sino de que yo lo que te doy son todo el mecanismo, todos los instrumentos, todas las herramientas, y tú te mueres, te decides en qué momento y cuándo hacerlo. O sea, yo te propicio todo. Eso es lo que está aprobado en muchos lados. Yo, como siempre, últimamente estoy trayendo números y me llamó la atención cuando empecé a mirar este tema, que es un tema que además levanta muchas pasiones, un tema que divide mucho, porque también están no solamente los cánones morales, religiosos, exactamente, legales, los dogmas, la moral, la fe, la ideología, y levanta muchas ronchas. Fíjate que tú te quebraste. Me está hablando de un evento que te pasó en tu familia hace 5 años y el alma se te quiebra. Me quebro, pero yo estoy de acuerdo. Claro, a mí me parece que fue la mejor solución para vivir en dolor crónico, para no tener calidad de vida, para no tener conciencia y ser un vegetal en una cama dependiendo de toda una tecnología que es lo que te mantiene viva. Yo esa vida no la quiero y no se la deseo a nadie. Si tú tienes la capacidad o otra persona tiene la capacidad, porque tú eres inconsciente, de decidir de que tú mueras con dignidad, yo lo apoyo 100%. O sea, yo sí apoyo que tú elijas morir con dignidad. Pero yo también lo apoyaría. Esa libertad de conciencia yo la apoyo 100%. Lo que sí pido es que se regule, que exista una ley, como existe como siempre he pedido, una ley de aborto, donde te lo regule, donde ese derecho te le brinden la protección y la seguridad de que tú ejerces ese derecho, que no sea a la libre, sino que tengas un diagnóstico claro, que tengas una evaluación independiente, que tengas un periodo de reflexión, meditación y debate con tus cercanos o contigo mismo, y que se den procedimientos que sean seguros bajo un espacio controlado, una situación controlada. Eso es a lo que yo me refiero. No que tú sabes, que tú vengas y te adoptes porque has decidido morir. Y entonces aquí tengo una cifra que los lentecitos, ya que estamos hablando de temas que para allá vamos, para nosotros los mayorcitos de edad. Mayores de 40 necesitamos presbicia. Dice, y tener datos de esto, porque para allá vamos. Una encuesta de Gallup del 2024, o sea, del año pasado, reveló que el 71% de los estadounidenses apoyan la eutanasia legal. O sea, que existe una ley. El 71% de los encuestados, de que existe una ley que se regule, que se cree un protocolo. Y el 66% aprueban el suicidio asistido para pacientes terminales con dolor severo. O sea, hay mucha gente hablando de más de la mitad del país, proyectando, por supuesto. Bueno, más de la mitad de los encuestados. Claro, pero las encuestas generalmente proyectan lo que sería el pensamiento de una gran masa, ¿no? Vamos a poner, y en esa proyección estamos hablando de más de la mitad del país, 60-70% en esos dos temas fundamentales. Ahora, para cerrar, que nos quedan 30 segundos, te voy a confesar algo. Yo sí estoy de acuerdo en que lo que pasa es que no tomaría la decisión. No sé si por cobardía realmente, le pediría a Dios, le rezaría, pero sí, ya no tener calidad de vida, estar sometiendo a la familia porque hay un desgaste. Fíjate que cuando ocurre eso, cuando mueren los pacientes, después entonces hay como una cierta paz, un sosiego en la familia, porque es que es un estrés mental, pero evidentemente, nada, es parte de lo que nos ha tocado en la vida. No es que para no pasar ese estrés, entonces mejor no. Lo vamos a pasar porque todos tenemos familiares, todos vamos envejeciendo y es lo que nos toca. Entonces ya, viste, anúncianos que ya Rodolfo nos empezó a hacer señas. Ya, dale. Estamos en Latinísima aplicación, por favor bajen la aplicación de Latinísima. Estamos en nuestra plataforma en YouTube, en nuestro canal de YouTube, búsquennos y que lo dije, suscríbanse, síganos, den like, comenten que nos gustan los chuchuchú, en Euforia, en Roku, en Fire y en YouTube. Y además noticia, nosotros vamos a estar también en Spotify. Vamos a estar en Spotify a partir de octubre, ya le iremos diciendo. Sí, señores, les comentaremos. Gracias, señores, nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Y qué? Lo dije.